Dios le bendiga, amados hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Amén. En nombre de Jesús, en este día le saludamos, le bendecimos. Aquí le acompaña su amigo y su hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, de los ministerios Cosecha y Victoria y de la iglesia Casa de Oración y Restauración. En este día lunes 24 de agosto, inicio de semana, una semana que va a iniciar luego de un fin de semana de tormenta. Han sido muchos acontecimientos y sucesos, pero estamos de pie, llenos de fe, confiados en el Señor. Como dice el Salmo 37:5, esta semana inícialo encomendando al Señor tu camino y Él hará. Amén. Vamos a iniciar orando en el nombre de Jesús y para su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová. Asimismo, Señor, declara el Salmo 46, que tú eres nuestro pronto auxilio en el medio de toda tribulación. Hoy, como familia de fe, nos levantamos unánimes, confiados en ti, para buscar de ti la ayuda, el refugio, pero también las nuevas fuerzas. Dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Y hoy nos levantamos llenos de fe, esforzados y valientes para declarar que pondremos por obra toda buena palabra que de tu boca ha salido. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, diligentes para ti, a no mirar atrás, no detenernos, sino proseguir al blanco, siempre con la mirada puesta en ti, Señor. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Y hoy, llenos de fe, te pedimos, Señor, misericordia para cada familia que ha perdido su hogar, sus muebles. Han habido varios fallecidos. Te pedimos, Señor, que seas tú confortando esas familias, ayudándoles, bendiciéndoles, y que en el nombre de Jesús, Padre, toda esta prueba pase y seas tú glorificándote en el medio de toda situación. En tus manos declaramos, Señor, que están nuestros tiempos, y te pedimos que seas tú con República Dominicana, así como los hermanos que están en las naciones, Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, España, Alemania especialmente, así también como aquí en el país, en cada ciudad y provincia, especialmente donde han sido tan afectados por esta tormenta. Ayúdanos y socórrenos. De ti viene nuestra ayuda y estamos reposados en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. En esta tarde, hermano, le saludamos, le bendecimos y declaramos. Ahora veo que estoy aquí en la cámara ahí, bastante despeinado, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero hemos tenido un día bastante complejo y complicado, como lo más seguro muchos de ustedes. Amén. Pero aquí estamos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, en este día vamos a compartir un tema que está titulado Dios multiplica. Amén. Mire, son tiempos difíciles, complejos, tiempos de duras pruebas, tiempos en los cuales hay que, como decían nuestros abuelitos, hay que sacar de abajo. Hay que fortalecerse, hay que, mire, sacar la reserva de fuerza, de ánimo y de fe, porque las pruebas son muchas. Pero recordemos que el Señor ama a aquel que persevera y que le busca temprano, a aquel que no se rinde, no se detiene, no mira atrás. El Señor anda buscando siervos y siervas diligentes en el nombre de Jesús. Y este es el momento para que la fe, que está siendo probada como el oro, salga más que vencedora. Amén.
como dice aquí el pasaje de Romanos 8:37, que por medio a Cristo somos más que vencedores. Amén. Y hoy vamos a hablar de el Dios que multiplica, el Dios que suple, el Dios que ayuda. Él multiplica tus fuerzas, Él multiplica tu fe por medio al don de la fe y al fruto de la fe. El fruto de la fe de Gálatas 5, 22 y 23. El don de la fe de Primera de Corintios 12. Él multiplica la fe. También Él da fuerza a aquel que parece que no tiene ningunas. En Isaías Él nos habla sobre esto. Incluso dice, no temas, yo te ayudo. Asimismo, el Señor ha prometido que ningún arma forjada contra uno de sus siervos prosperará, y que lo que alguien planifique o haga contra ti, lo hará sin Dios. Eso está en Isaías 54, 15 y 17. Necesitamos en este tiempo estar seguros de que el Señor incluso multiplica la ayuda. Usted necesita defensa. La palabra en el libro de los Salmos, en Deuteronomio, declara que Él envía a sus ángeles para que acampen alrededor de ti y te defiendan. Amén. Pero así también el Señor multiplica las fuerzas, la ayuda, también Él hace milagros creativos. Por ejemplo, en el medio de esta crisis y esta pandemia que estamos viviendo, el Señor, estoy seguro, que creará oportunidades para que muchos que están pasando momentos muy difíciles se levanten en el nombre de Jesús, y cuando miren al tiempo atrás entenderán que el Señor obró para bien en el medio de esta prueba y te sacó adelante. Son tiempos difíciles, el COVID, así como las tormentas, la crisis económica, todo este proceso al final Dios se encargará de que de alguna manera que hoy quizá usted ni yo entendamos, nos obre para bien. Hace un momentito escuchaba el discurso del señor ministro de Educación y algo que él decía al final, y es que todo este proceso del COVID, toda esta prueba, al final va a provocar que el país se esfuerce, que el gobierno se esfuerce, que los padres nos esforcemos y que se haga un salto en lo que es la educación y pasemos de una educación analógica a una digital, donde nuestros estudiantes y familias tengan conectividad a través de internet y entren a todo lo que es este mundo moderno de la tecnología. Eso va a dejar esta crisis del COVID en lo que es educación. Fíjese que como lo que parece algo malo se convertirá en un reto que el gobierno está enfrentando y que las familias y la sociedad va a enfrentar, como la de dotar a cada profesor de un computador, dotar a cada estudiante de una computadora o una tablet o un celular inteligente. Son más de 2.5 millones de estudiantes. Que es importante entender que este es un reto grande que el país enfrenta, pero hay un plan enorme. Y qué bueno, porque vemos como en el medio de toda la prueba el sol comienza a brillar, hay esperanza, comienzan a abrirse oportunidades, alguien suplirá las tablets, alguien será el técnico, ahí entra un nuevo departamento en educación solamente de tecnología. Para todo esto también habrán programas de radio y televisión, ahí entran los periodistas, los comunicadores, van a entrenar a los padres, van a entrenar a los profesores. Son oportunidades que se están abriendo ahora mismo, en este momento. Acaba de lanzarse un plan enorme que implica que millones de personas de nuestro país, incluyendo los estudiantes, los profesores y los padres, se involucren. Y todo esto también va a provocar nuevos puestos de empleo. Igualmente el desayuno escolar dijeron que se va a sostener. Y te pongo esto de ejemplo, de cómo en un de repente de Dios, algo que está complejo, algo que parece que va mal, se convierte en un proceso que al final beneficiará a muchos, que al final será una oportunidad para muchos, que al final requerirá de más empleos para más personas que entren dentro de todo este plan y este proyecto. Qué importante, es un de repente, acaba de ocurrir que usted no sabe si en pocos días le tocará la puerta y le traerá una oportunidad
a su vida. Ya Dios lo sabía, pero quizá usted no. Por eso debemos tener fe en que todo, como dice Romanos 8:28, al final nos obrará para bien. Y aunque han sido días muy duros, y el que ha perdido un familiar, soy parte de los que he perdido familias en este proceso del COVID, hemos perdido personas amadas, hemos perdido amigos, personas cercanas, así tanto nuestra como de otras personas de la congregación. No es que estamos hablando como aquel que no ha padecido, sí padecemos. Y mucha gente cercana ahora mismo está sufriendo. Mas sin embargo sabemos que hay un Dios grande y poderoso, que no nos deja ni nos desampara. Pero nosotros como creyentes tenemos que mantener nuestra vista en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que estar en todo tiempo declarando su palabra. Y si Él dijo tiempo de oportunidad, créalo. Si Él dijo tiempo donde Él hará lo esperado, lo inesperado y lo por encima, créalo. El Señor va a mover cielo y tierra para favorecer a su pueblo, a su gente. Él tiene misericordia de la gente. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. En el libro de Marcos hay dos pasajes de dos sucesos tremendos en los cuales estuvo Jesús, sus discípulos y la gente. Porque Jesús ama a la gente. Jesús siente misericordia de la gente. Y ahora que hay tanta gente padeciendo, Jesús está más que nunca atento a la gente. Y en este tiempo de la gracia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es una herramienta útil en la mano de Dios para que llegue misericordia a la gente, para que comiencen a tocarse vida, para que la palabra de Dios corra como río y la semilla de la palabra sea esparcida, para que la fe se multiplique y se aumente, y para que en el nombre de Jesús le digamos a los de corazón apocado, a los que están desalentados, desanimados o tristes, hay esperanza en Jesús. Hay oportunidad que Dios va a crear para ti. Y todo proceso presente es momentáneo, es pasajero. Y el Señor hará cosas grandes y tremendas a tu favor. No te desanimes, no te rindas. Créale a Dios en el nombre de Jesús. Qué importante es creerle a Dios. Qué importante es no rendirnos. Qué importante es creerle al Señor. Amén. Y en este día, pues, deme un segundo, por favor. Gloria a Dios. Perdón, hermano, que muchas veces en estas transmisiones me toca ser pitcher, catcher, bateador y también padre de familia y 50 cosas más, pero gloria a Dios. Dios está enviando obreros y ayudadores a su mies, ¿verdad que sí? Una de las cosas que he aprendido es a ser diligente. Ni me detengo ni me devuelvo, sigo adelante con fe. Y mire, hermano, a veces hay que sacar de donde no hay nuevas fuerzas. Amén. Le hablaba de que hoy vamos a compartir un mensaje muy importante que está en el libro de Marcos. En este pasaje, que son dos que vamos a estar viendo, están los dos momentos donde Jesús ejecuta el milagro de la multiplicación. Son dos multiplicaciones. A veces algunos hermanos leen un solo de los evangelios y hay evangelios que registran una multiplicación. Pero en el evangelio de Marcos está muy claro que fueron dos multiplicaciones. La multiplicación que alimentó a los 4,000 y la multiplicación que alimentó a los 5,000. Amén. Y pues vamos a ver las dos partes. La primera está en el libro de Marcos capítulo 6. Amén. Marcos capítulo 6, en el cual se nos habla de la alimentación de los 5,000. Amén. Y en la alimentación de los 5,000, aquí está en Marcos 6:30 y declara la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho.
y lo que habían enseñado. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 7 está la misión de los 12 discípulos. Amén. Donde ellos, Jesús había enviado a los 12 a llevar. Puede pasar, no sale, puede pasar, gloria a Dios, amén. Marcos 6, en el versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Como usted ve, en ese punto está la misión de los 12 discípulos, donde Él los envía. Cuando ellos regresaron, es en este momento que estamos leyendo en el versículo 30 del capítulo 6, que aunque está titulado la alimentación de los 5,000, es bueno que usted note, sepa y mantenga eso pendiente, que los discípulos están regresando de haber cumplido esta misión. Entonces los apóstoles, versículo 30, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjese que estaban tan ocupados que no tenían tiempo ni siquiera de comer. Y en ese momento estaban en un proceso en el cual ellos regresaron de la misión y mucha gente estaba con Jesús y mucha gente seguía llegando y gente iba y gente venía y Jesús predicaba, enseñaba y dice que no tenían tiempo ni para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Fíjense que ellos se van en una barca, lo cual acorta el camino, se van Jesús y sus discípulos, pero la gente ve hacia dónde va. Y mientras ellos van cruzando en la barca, la gente se va bordeando por los caminos la orilla y se va por tierra y los siguen. Fíjese que las multitudes siguen a Jesús. Hay necesidad, la gente quiere salvación, la gente quiere ayuda, sanidad, liberación y la gente los sigue. Los discípulos acababan de llegar de una misión e inmediatamente Jesús los sube a una barca y continúa el proceso. Fíjese que el ministerio estaba en un momento de aceleramiento, en un momento de no detenerse, en un momento que había necesidad, habían pruebas. El pueblo estaba bajo el dominio romano, pagando impuestos, estaban en un momento de asedio, mas sin embargo llega Jesús con palabra de salvación, liberación y sanidad para los enfermos. Muchas veces la gente habla de las multiplicaciones y no entienden el contexto de lo que estaba ocurriendo, y esto es importantísimo. Porque ni siquiera ellos tenían tiempo para comer y eran multitudes de personas. Y dice el 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. También piensa en la gente, donde se llegaba en una barca cómodamente sentado en unas horas. La gente fue a pie caminando y dice que el lugar era desierto. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. La gente llegó primero que la barca. ¿Usted está entendiendo eso? La necesidad de la gente, de la ayuda de Jesús, del milagro de Jesús, de oír sus palabras, de que Él orara por ellos. ¡Qué tremendo! La gente llegó antes que la barca. La gente llegó caminando primero que Jesús en un barco. Y cuando Él llegó, se encontró la multitud ahí. Usted está entendiendo, y mire que mucha gente conoce esta historia y quizás no ha entendido esto porque no se ha sentado con el Espíritu Santo a que le ministre esta palabra. Pero en esta tarde el Espíritu Santo, para gloria de Dios, nos está edificando y nos está mostrando que así como hoy había urgencia, habían problemas, situaciones, necesidades. Imagínese el que llevaba un enfermo, el que llevaba un paralítico, el que llevaba un ciego, un cojo, un sordo, un artrítico, el que llevaba personas endemoniadas. Esas personas iban por ese camino y a pesar de ir con alguien enfermo, llegaron primero que Jesús al otro lado a donde Él estaba cruzando. Y dice
Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y dice el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Cuando Jesús vio esa multitud, lo primero que sintió fue compasión, fue amor, fue misericordia. Aleluya, Dios tiene misericordia de nosotros, de ti, de tu casa, de tu situación. Nunca piense que Dios no está viendo tu situación. Él la ve, a Él le preocupa y Él te va a ayudar en el nombre de Jesús. Búscalo porque Él responde. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Fíjense que Jesús inmediatamente sintió compasión y comenzó a predicar. Comenzó a hablar de Dios, de salvación, de esperanza, de fe. Comenzó a hablar de su Padre, Jehová. Comenzó a ministrar a la gente con fe y esperanza, con palabra de vida. Qué bueno, qué maravilloso. Fíjese que hoy en día mucha gente está ansiosa, afanada y necesita palabra de esperanza. En Cristo hay esperanza. En Dios hay salvación por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él llegamos al Padre. Aleluya. Y dice el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Fíjense que los discípulos actuaron humanamente. Vieron tanta gente, ya era tarde, no había donde dormir, era un sitio desierto, dice la misma palabra. Y los discípulos se acercan y aconsejan al maestro. Le dicen a Jesús, despide a la gente, ya es muy tarde. La gente tiene hambre, no hay un hostal, no hay un lugar donde comprar pan, no hay nada. Despide a la gente. Pero Jesús tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Había un propósito. Jesús nunca va a tener a la gente hasta tarde. Así como ha estado usted hoy, mañana, este año, estos últimos años, donde usted siente que como que se ha hecho tarde para su milagro, como que se le ha hecho tarde para que Dios lo ayude, como que se ha hecho tarde para ver la mano de Dios. ¿Sabe qué? Dios nunca llega tarde. Él va a obrar. Ahí donde usted está, créalo, siéntalo en su corazón, en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo te ministre fe en el nombre de Jesús. Si usted ahí donde está, usted lo crea, que llega la ayuda, llega el respaldo, llega el sustento, llega la sanidad de Dios por medio a Cristo. Llega la respuesta a tu vida y a tu casa. Y dice el 36 que los discípulos le decían, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Oiga lo que le dice Jesús, le lanza un reto. Dale ustedes de comer. Y ellos dijeron, ¿y qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Ellos se fueron una vez más lo literal. Tienen hambre, no hay lugar donde estar. Pan para 5,000 personas costaría 200 denarios. Estamos hablando de una fortuna hoy en día y en ese momento. 200 denarios. Era muchísimo dinero, eran cientos de miles de pesos. Y en ese momento, miles de dólares, diríamos ahora en pan. ¿Y qué dice Jesús a sus discípulos? Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Oiga bien, Él le dijo, vayan y revisen. Miren a ver, entre ustedes los discípulos, ¿cuántos panes tienen entre ustedes? Él sabía que algo había, que ellos tenían. Él le dijo a la gente, a los discípulos le dijeron a Jesús, despide a la gente, pero ellos se iban a quedar. Ellos tenían la comida de ellos segura. Ellos se iban a quedar. O iban a ayunar, no sé, pero se iban a quedar. Pero por la palabra de Jesús, que le dice, ¿cuántos panes tenéis? Jesús no iba a preguntar eso si Él no sabía que alguien tenía ahí un pancito clavado, unos pececitos ya asados, preparados. ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y dice, y al saberlo, es decir, ellos le dijeron cuánto tenían, dijeron 5 y 2 peces. 5 panes, 2 peces.
Eso había. Pero esos 5 panes y 2 peces era para ellos, para los discípulos. Y Jesús era la cena de ellos. Pero Jesús le dijo, id a ver. Jesús le dice, ¿cuántos panes tenéis? Él le preguntó a ellos, a los discípulos. Porque la gente fue a buscar a Jesús. La gente no salió preparada. La gente no se organizó, la gente no salió a un picnic, a un pasadía, a una kermés, la gente no fue a un día de campo, la gente fue a buscar un milagro y era gente necesitada. Usted no le puede pedir al que está necesitado, al que esté en crisis, al que está agobiado, que sea el que salga preparado. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y le dijo, vayan y revisen, pónganse de acuerdo entre ustedes. Me imagino a los discípulos hablando y ¿qué tenemos acá? ¿Cuánto tienes tú? ¿Qué tienes tú? Al final la conclusión, 5 panes y 2 peces. Y dice el 39, y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Le dijo, organícenlos, acomódenlos, distribúyanlos en la hierba verde, donde van a estar cómodos. Acomoden a la gente, organicen a la gente. Los discípulos de Cristo tenemos que entender nuestra misión en este tiempo. No podemos despachar a la gente, tenemos que acomodar a la gente. Y tenemos que prepararlo a recibir la palabra. Y tenemos que darle el sustento muchas veces para que puedan recibir esa palabra. Jesús no había terminado de predicar. Jesús fue que los retuvo ahí. A Jesús fue que fueron a buscar. Y ahora usted lo va a despedir. ¿Usted sabe lo que cuesta que alguien quiera buscar a Jesús? Usted sabe el trabajo humano y espiritual que ocurre en un corazón para que diga, yo quiero a Jesús, yo quiero ir a Jesús, yo quiero que Jesús ministre mi vida. Los que predicamos, los evangelistas saben lo que cuesta que alguien diga, sí, yo quiero ir, sí, yo quiero que Jesús toque mi vida. Salvar un alma solo lo hace Dios, solo lo hace Cristo. Pero motivar esa alma que se acerque a Cristo es trabajo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos los discípulos, que somos los llamados a llevar la gente a Jesús, acercarlos a Jesús. Y ahora Jesús le dice a ellos y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Saciarse quiere decir quedaron satisfechos. 5 panes, 2 peces. Jesús los levantó al cielo y dio gracias. Y en ese momento comenzó a repartir para que llevaran a los grupos de 100, a los grupos de 50. Imagínense a los 12 discípulos, cada uno llevando una canasta con panes, otra con pescado, sirviendo. Eso es servir. Es servir, dar los panes. Es servir, dar los 2 pececillos. Es servir, luego distribuirlo. Es servir, obedecer a Jesús. Es servir, seguir la voz de Jesús. Y dice, entonces tomó los 5 panes, versículo 41, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. ¿A quién lo dio? A los discípulos. Jesús mismo no lo dio a la gente. Él se lo dio a los discípulos. La gente veía a los discípulos llevando y trayendo panes, pero la gente quizás ni siquiera entendía lo que estaban más lejos. Recuerde que son 5,000 personas. 5,000 personas. Y dice el versículo 42, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Comieron y sobró. Dará y sobrará. Y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y lo que comieron eran 5,000 hombres. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que había más de 5,000. Porque eran 5,000 hombres, sin contar cuántas mujeres, cuántos niños. Eso quiere decir que ahí podía ser que hubieran 7,000, 8,000 personas. Y todos comieron y quedaron saciados, satisfechos. 5 panes, 2 peces en las manos de Jesús.
Los discípulos le dijeron a Jesús, despide a la gente, porque ellos no pensaban que sus 5 panes y sus 2 pececillos iban a servir para algo. No es que ellos no querían darlo, no es que ellos no querían compartir, es que ellos no entendían que había otro camino, había otra forma. ¿Y cuál es esa forma? La forma de Dios, la forma de Jesús, la multiplicación que hace Dios, porque esos panes y esos pececillos en las manos de los discípulos no pasó nada, se lo iban a comer, iban a cenar 12. Sin embargo, el Señor hizo algo más tremendo. Nadie se tuvo que ir, ahí se quedaron, ahí compartieron los alimentos, pero ahí recibieron la palabra de Cristo. Cristo pudo terminar su mensaje, terminar también de tener la misericordia que Él quería tener. Si Dios quiere tener misericordia de la gente, ¿quién es usted o soy yo para decirle despídelos? No, hay necesidad y la gente quiere oír a Jesús y la gente quiere oír de Jesús y la gente quiere que Jesús los ayude. Y si la gente está buscando la ayuda en Jesús, digámosles, vengan, siéntense sobre la hierba verde. Algo va a hacer Dios. Y en esta tarde, amado hermano y hermana, te digo, no despidamos a la gente. Digámosle a la gente, vengan, siéntense. Dios va a obrar, Dios va a obrar. Él los va a saciar. ¿Qué dice Jesús en la palabra? Venid a mí los cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. El que fue a buscar ese descanso a Jesús, no le diga a usted, váyase que es tarde, váyase que aquí no hay nada que darle, váyase que aquí no hay sustento para usted. Nunca puede decir eso, porque Jesús es el que ha convocado, es el que ha llamado a las masas, a la gente. Y si Él los ha llamado, Él tiene misericordia de la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Servir a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuántos panes tenemos y cuántos peces y decirle a la gente, siéntense. El milagro no lo va a hacer usted, no lo voy a hacer yo, lo tiene que hacer el Señor. Y ese milagro de multiplicación Él lo va a hacer con lo que le pongan delante. Lo que le pusieron delante, eso multiplicó Jesús. 5 panes y 2 peces y Él lo multiplicó. Pero en Marcos no solo se nos habla de esa multiplicación, también está la alimentación de los 4,000, que está ahí mismo, cerquita también, donde Jesús hace un milagro similar y multiplica también lo que son los panes y los peces. Ahí mismo en Marcos 8 dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Estaban otra vez en el desierto. Es otro lugar, otro momento, otro grupo de personas. Pero este grupo de personas en esta ocasión tenían con Él 3 días. Los de la ocasión anterior tenían con Él un día siguiéndolo. Luego de que Él entró a la barca y cruzó y ellos llegaron primero. Pero estos tenían 3 días escuchando a Jesús. Jesús sanando a la gente, predicando a la gente, libertando a los cautivos. Y ahora llega el momento donde dice Jesús, yo no los puedo enviar en ayunas a sus casas. Hay cosas que Jesús no puede hacer, Él es Dios. Hay cosas que los creyentes no podemos hacer, como decirle a la gente, no tenga fe, no tenga esperanza, ríndete, confórmate. Esas palabras no pueden salir de la boca de un creyente. El creyente tiene que predicar fe, esperanza, tiene que predicar lo que predicó Jesús, de que hay esperanza, de que hay salvación, de que hay oportunidad. ¿Y sabe qué? Si confiamos y creemos en Él, lo veremos cumplido siempre. Y dice el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde alguien podría saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Otra vez le pregunto, ¿qué ustedes tienen? ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra y tomando los 7 panes,
habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Y ahí están de nuevo los pececillos. Habían panes, pero habían pececillos. Y en este caso, fíjese que ellos le dicen a Jesús, ¿quién podrá saciar a esta gente? Pero tenían 7 panes, 2 panes más que la primera vez. Y aquí habla de pececillos, lo que nos quiere decir que no eran solo 2, eran más. Teniendo más que lo que habían tenido antes, quieren despachar a la gente y decirle váyanse. Tenían más. Dios le había suplido más, pero querían hacer menos y querían despachar a la gente y quedarse ellos solos con Jesús. El Señor no nos salva para que nos guardemos el secreto de la salvación. Es para que a los 4 vientos compartamos el mensaje de la salvación. Es para que a todos le hablemos de Jesús. Es para que a todos bendigamos con la palabra de salvación. Es para que le digamos a la gente, recuéstese, escuche, porque hay esperanza. Amén. Y dice la palabra en el versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, la primera vez fueron 5, 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanauta. Fíjese que en las 2 multiplicaciones los discípulos le dicen lo mismo a Jesús: despide la gente. En este tiempo de la gracia no estamos para despedir a la gente, estamos para recibir a la gente, atender a la gente, darle la palabra a la gente. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, unámonos y démosle a la gente lo mejor de la palabra, démosle la semilla de la palabra, démosle también alimento del que se come, pero también déle el pan de vida que es Cristo. Esta semana es la semana aniversario del ministerio, y como iglesia hemos tomado la firme decisión de que la manera de darle gloria a Dios por estos 11 años de la iglesia es a través de compartir con los demás Biblias y alimentos. Vamos a estar compartiendo alimentos y llevando compras con alimentos a diferentes hogares donde haya gente sin trabajo, donde haya personas enfermas, donde tengamos personas que sean viudas, abuelas que estén criando a los nietos. Vamos a ir a los hogares CREA y vamos a ir a diferentes instituciones a llevar alimentos y a llevar Biblias. La semilla de la palabra será plantada, y donde nos los permitan también hablaremos de Cristo. Pero los alimentos serán dados sin ninguna condición. Quiere usted escuchar o no, se le dará. Y cada caja tendrá dentro también una Biblia. En el nombre de Jesús. El que quiera apoyar, el que sea parte de la iglesia, aún no lo sea, pero quiere apoyar, done las Biblias, done alimentos. ¿Qué alimentos? Nosotros preparamos unas compras todos los meses. Es el Ministerio de Ayuda Social Dorcas de nuestra iglesia. Todos los meses se distribuyen, compran con alimentos. Pero este mes queremos hacer una distribución mayor. Con esto de la tormenta todavía con más razón. Queremos ir a zonas que se han inundado, de las zonas donde está la iglesia y de cualquier otro lugar. Queremos en este tiempo especialmente tener misericordia, como misericordia el Señor ha dicho que va a tener de usted, de mí y también de cada persona que se acerca a Cristo. Queremos compartir y que esa sea la manera de darle gloria a Dios por estos 11 años. Esa es nuestra manera de decirle al Señor gracias. ¿Cómo? Haciendo su obra, llevando su palabra. No nos gusta dar Nuevo Testamento, damos la Biblia completa. De Génesis a Apocalipsis, se le entrega gratuitamente a las personas. Igualmente, cajas con alimentos sin ningún requerimiento. Usted no tiene que congregarse en la iglesia ni hacerse miembro de la iglesia. No, lo que queremos es mostrarte un poquito del amor de Dios que brota de un corazón que tiene a Cristo. Lo que queremos es llevar amor, llevar a Cristo, llevar misericordia, plantar su palabra.
El que se quiera sumar, hágalo. El que quiera ayudar, ayude. Y el que no, pues ore para que el Señor nos ayude y nos permita completar esta misión. Entre esta semana y la próxima vamos a estar tanto esta semana organizando y preparando las cajas con alimento y las Biblias, y la semana que viene y este fin de semana distribuyéndolas con el favor de Dios. Así que ayúdenos a orar y a que el Señor, como aquí hizo la multiplicación, Él multiplique los pocos panes y los pocos peces que podamos tener en las manos. Con amor queremos compartirlo, con amor queremos llevarlos a los grupos de 50, queremos distribuirlos, queremos ser portadores de su palabra, de su amor, de su misericordia. Son tiempos difíciles, y en estos tiempos difíciles el gobierno mismo está tratando de distribuir alimento y lo está haciendo, y qué bueno. Pero qué bueno que podamos también los creyentes hacerlo, y hacerlo también llevando la palabra de Dios. Esa es una de las cosas para nosotros más importantes, que una caja con alimento no vaya sin la palabra. Tiene que ir con la palabra de Dios dentro, la semilla de la palabra, que cae en buena tierra y dará fruto al 100 por 1. Donde en una casa alguien le creyó a Cristo, la salvación llegó a esa casa. Amén. Así que te motivo a que nos apoyes orando. Hoy es lunes, tenemos desde hoy hasta el jueves, viernes, para estar en todo este proceso de comprar los alimentos, organizarlos. Ya hay hermanos que han hecho donación de algunos alimentos empacados, enlatados, alimentos que no estén cocidos, claro está, que sean enlatados, arroz, frijoles, habichuelas, pastas, enlatados como son sardinas, pica pica le llaman acá, lo que es atún, salsa, aceite, todo lo que lleva una comida o lo que lleva una compra como la que a usted le gustaría hacer para su casa. No damos lo que nosotros no nos comeríamos, no damos lo que nosotros no le daríamos a nuestros hijos. Debemos de hacer por el prójimo como queremos que hagan con nosotros mismos. Esa es la regla de oro que enseñó Jesús. Tenemos que ser buenos samaritanos, y esa es una de las cosas que en esta semana la hacemos cada mes, pero esta semana de una forma especial queremos que sea más abundante. ¿Por qué? Primero por la tormenta, siguiente por lo que es la pandemia, la cantidad de personas sin empleo. Mire, nada será suficiente, pero si tocamos las vidas de algunos, sé que esos serán portadores también de fe y esperanza a otros. Amén. Me despido orando, siembro en usted esta motivación de que apoye en esta iniciativa que tenemos como Ministerio Iglesia en esta semana. Reunir alimentos, distribuirlos, donarlos y Biblias. Muy importante, las Biblias, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque tú siempre tienes misericordia de la gente. Gracias porque tú siempre nos ayudas. Gracias, Señor, porque tú nunca llegas tarde. Gracias, Padre, por llamarnos, escogernos y apartarnos a cada uno de los que está conectado en esta tarde. Si usted oyó este mensaje, era para usted. Este mensaje era para mí y era para usted. No seamos como los discípulos que decían que no se puede. Ya usted y yo sabemos que sí se puede. Y en este día, Padre, te pedimos que aumente nuestra fe, para que creamos que los pocos panes y los pocos peces darán para multitudes, darán para muchas personas, que recibirán tu palabra, que recibirán, Señor, alimento, como ya lo hemos hecho en las cárceles, que lo podamos seguir haciendo, llevando tu palabra, llevando ayuda, para que Cristo sea glorificado, para que la gloria sea de Dios. No hay nada en lo personal que se haga, todo es en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, el único dueño de la gloria, la honra y la alabanza de su pueblo. En esta tarde, Padre, que tu palabra, que es viva y eficaz, edifique, redarguya, pero también motive. No te rindas, no te detengas, créele al Señor y sigue adelante con fe. El Señor con su brazo fuerte te ayudará y defenderá, pero también Él es tu suplidor y Él te sustentará. Y oportunidades vienen del cielo para tu vida muy pronto,
no desesperes, no te desanimes. El Señor está a la puerta. Y cuando Él toque a la puerta, ábrele y recíbelo a Él y a su Padre, porque Cristo pasará y Él habitará en ti y serán uno contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Recuerde que nuestra página web es www.iglesiacasadeoracion.rd.org. Igualmente, nuestras oficinas y templos están en Santo Domingo y la ciudad de San Cristóbal. En Santo Domingo, Calamares, número 18A, donde tendremos mañana, si el Señor lo permite, un culto de oración a partir de las 4:30 hasta las 6 por el toque de queda. Y igualmente en San Cristóbal estaremos el miércoles de 4:30 a 6. Estamos en San Cristóbal, en la avenida Constitución número 196. El que quiera apoyar o participar, pues acérquese a uno de los templos. Nuestra página no tiene ninguna manera de recibir aporte ni nada de eso, porque creemos en dar todo por gracia. Nuestro ministerio no pide, no vende, no cobra. En este caso es un motivo especial donde lo que te estamos motivando es a que ores primeramente, y segundo, los que son del ministerio, pues que se acerquen con lo que es, lo que Dios le ministre, una bolsa de coditos, espagueti, lo que Dios le ponga en su corazón. Y si usted no es del ministerio y quiere apoyar, puede hacerlo en una de las oficinas. Pero nuestra iglesia no envía personas, no manda mensajeros, ni hace nada de eso. Creemos en que todo tiene que ser dado por gracia. Como durante estos 11 años lo hemos hecho para gloria de Dios y lo seguiremos haciendo. El Señor lo que está predicando es salvación. Amén. Y esa salvación es por gracia. Que Dios te bendiga. Esta noche estamos en Cosecha y Victoria Radio. A las 8:30 estaremos al aire en la emisora online, que usted se puede conectar entrando a la página web, te la repito, www.iglesiacasadeoracion.rd.org. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde grande y sobreabundantemente. Recuerde que el Señor es su guardador, pero también su ayudador, su suplidor y su protección. Él es Jehová Rafa, también tu sanador. Que Dios te bendiga grande y sobreabundantemente. Amén.